podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Me da tremendo gusto, como siempre, estar aquí con ustedes en el programa y pues seguirle dando a todo esto que tiene que ver con docencia, más que nada como en cualquier tema, en todas las profesiones, cuando hablamos de lo que hacemos, pues siempre tiene que ver la parte humana de nosotros, porque finalmente hay algo que se llama que es capital humano. Capital humano se refiere a que nosotros trabajamos con gente, con personas. Finalmente, como se dice en las empresas, no la empresa colapsa o quiebra de inmediato en un solo día si no hay trabajadores o gente que vaya a trabajar o que vaya a comprar sus productos, o gente interesada o gente que se pueda mandar algún mensaje de marketing o publicidad sin ningún target, sin ninguna gente que estudiar, sin ningún mercado que evaluar, pues obviamente ahí ya prácticamente lo que es lo que dicen. Por ejemplo, se le preguntó a alguien que era que cómo se movía el dinero, cómo creen que se mueve el dinero y ya o dónde creen que viene. Y empezaron a poner muchos ejemplos, ¿no? Pues que los bancos, que viene de los políticos, que viene de las inversiones, los dijeron, no, pues el gobierno viene del gobierno. Entonces en cada ejemplo que salía, decía, no, pues es que si viene del gobierno, pues no habría ningún país pobre porque imprimirían billetes y billetes y nadie sería pobre. No, pues que si viene de no sé qué tanto, o sea, ponía ejemplos para que viéramos que pues nos hiciera pensar de dónde cree uno que viene el dinero. Al final, ahorita que me acuerdo, creo que esto vino de Eduardo Salazar. Para los que les gusta el multinivel, pues Eduardo Salazar le quitaron la vida hace años y hace mucho tiempo él fue el principal cabecera de la empresa Herbalife. Entonces ofrecía conferencias muy entretenidas por la manera en cómo las daba. Bueno, las daba de una forma graciosa, picarona, chistosa y siempre aterrizando con alguna enseñanza. Entonces, al final él respondió, ya después de que le pusieron varios ejemplos y todo lo demás. Entonces dice, el dinero viene de la gente. Y así se quedó. Y es cierto y es lógico porque si no hay alguien que saque o meta su cuenta de banco personal, si no hay alguien que invierta, si no hay alguien que compre, tiene que haber para una venta o para cualquier cosa, tiene que haber un comprador, un receptor o alguien que haga algo, ponga dinero o así, o que le vea valor a lo que va a adquirir o comprar para que exista ese intercambio. Una empresa debe tener empleados, si no, pues ¿quién va a atender a la persona que en ese momento va a comprar o adquirir un producto? Entonces sí o sí tiene que haber capital humano. Entonces, así de esa manera, bajo esa perspectiva y premisa, es bien importante el capital humano en el sentido de los alumnos. Eso lo podemos traducir en los alumnos. Son nuestros clientes. Nosotros ofrecemos un servicio como docentes y pues ellos son los principales clientes número uno. Yo cuando me han cuestionado, por así decirlo, o poner entre dicho o duda mi desempeño, yo les digo en la mayoría de las ocasiones, pues váyanse con el alumno, porque él es el que está recibiendo el producto directamente. Y bueno, ya iniciando, voy a dedicar, esta va a ser la temporada 2, así le voy a poner en el programa cuando me pregunte qué temporada es.
Le voy a poner que es temporada 2, porque pues bueno, creo que también es importante dividir las cosas por temporadas, como le hacen en muchos programas y así. Entonces, pues también desde Netflix, programas de radio y lo que sea, pues bueno, hay esas divisiones, pues lo vamos a aprovechar. Y también la temporada yo la veo como una bocanada de aire fresco o un pase de capítulo para cosas nuevas, buenas que se van a venir. Entonces, vamos a definir qué es la temporada 2, primer capítulo, que tiene que ver con el descansar, también es parte del entrenamiento. Y ahorita voy a hablar de cosas y ejemplos que definen esta postura y que yo lo considero una frase mía que viene de mí, en mi autoría, porque es una conclusión a la que llegué, incluso cuando también me dedico a escribir historias, eh, por ahí recuerdo en alguna trama por ahí, que lo llego a utilizar para un personaje y una situación en la cual pues se ocupa eso y se ocupa explicar cómo está eso de que el descanso también, y bueno, también como he sido deportista, me he desempeñado pues bien en deportes que he agarrado, entonces yo mismo he experimentado en mi propio cuerpo la importancia de descansar. Y bueno, voy a empezar a explicar la estructura de lo que implica, a qué me refiero con descanso y cómo lo podemos aplicar en todas las cosas de la vida diaria. Pues bueno, ya entrando en tema, el descanso es como una reparación. Descanso es lo mismo que dormir. Tú necesitas dormir 8 horas como mínimo, lo que te recomiendan. Hay gente que con cierto entrenamiento, o porque es así, o porque así se acostumbró su cuerpo, ellos nada más duermen 6, 5 horas y ya con eso tienen. Hay incluso casos donde hay gente que no duerme, pero son casos muy aislados de cosas muy extraordinarias en el mundo y que solamente esa gente, porque nació así o alguna cosa se entrenó, pues es capaz de hacer. Hay otro método de sueño que es para aprovechar toda tu madrugada. En este método de sueño duermes en lapsos de ciertas horas o minutos al día, pero tienes que ser muy preciso y específico. El cuerpo se acostumbra y duermes poco parte de la noche y prácticamente si sigues esa estrategia tienes energía de sobra para el resto de la madrugada hasta que den 6, 7 de la mañana, 8, 9, 10 entres al trabajo y sales como si nada, pero sí tienes que ser muy estricto en aplicar el método correctamente y no saltarte para nada las horas o momentos de sueño que tienes que hacer para poder aguantar. Pero bueno, esos son casos aislados y son casos extraordinarios. No nos vamos a meter ahí, pero lo pongo yo de ejemplo para lo que quiero decir. Entonces, desde nuestro cerebro, nuestro cuerpo, las cosas, incluso las ideas que tenemos, requieren un cierto reposo. No podemos estar todo el tiempo, por ejemplo, tensos, sino que necesitamos un tiempo de asimilación y de respuesta. Esto también aplica para las emociones. Eh, Ocurre, y esto lo he experimentado sobre todo en los centros de trabajo en los que he estado, donde la cosa se ha puesto realmente difícil. Resulta que en ese tipo de casos, cuando un ser humano vive un duelo, voy a poner ese ejemplo, un duelo, no es algo que puedes decir ya supéralo, porque esa persona obviamente tiene que pasar por muchos procesos de aceptación, de negación, etcétera, etcétera. Entonces esa persona, pues primero hay fases incluso que lo dividen así. El hecho de, por ejemplo, empieza, me parece, con la negación,
Y luego sigue el enojo, luego la negociación, depresión y aceptación. Esto me lo pasó un amigo y se llama etapas de duelo. Entonces está representado por colores, está representado por procesos y tiene una línea hacia que va hacia la derecha, una flecha, y cada parte de la línea se representa con diferente color según la etapa del duelo que está marcando. Entonces ahí lo que quiere decir es que hay todo un proceso eh, a la hora de, desde que aprendemos una idea. Por ejemplo, alguien pierde a un ser querido, un ser amado, y pasa por todos estos procesos. Primero lo niegan, luego se agarra rabietas, puede decir cosas como, pero ¿por qué te fuiste, no me comprendiste o me dejaste con estas deudas? O nunca fuiste un padre para mí. Y ahí puede estar uno reprochando y echando rabietas sobre la tumba. Ahí está reclamando y reclamando. Negociación, pues bueno, ya pasó el enojo, voy a organizar mis ideas y la parte que tengo peleada o el problema de personalidad que puedo yo llegar a tener, pues bueno, aquí yo lo voy a checar, voy a definir prioridades y si conviene o no seguir así. Y la depresión, la que sigue, pues va a haber momentos en la vida donde pues no vamos a saber qué hacer. Los recuerdos o las situaciones vividas nos van a hacer, pues, así como que recordar o se nos van a venir a la mente cosas que se nos van a generar como un bucle y van a estar dando vuelta y vuelta y vuelta y parece que no cierra y no cierra y el recuerdo nos anclamos porque nos hizo sentir de cierta manera en determinado momento y no podemos olvidar y procesar ese dolor. No logramos sacarle el aprendizaje y tanto la mente como el cuerpo no lo alcanzan a asimilar correctamente. Entonces, ya después de esto, pues sigue la parte de la aceptación, que es cuando decimos, ya podemos voltear página, ya crecimos, todo lo que fue de negación, enojo, negociación, depresión se asimiló y ya por fin lo que es nuestro cuerpo, mente, células o lo que sea que esté ahí, maduró, lo procesó, lo hizo suyo y lo agarró como fortaleza y le sacó el aprendizaje que tenía que sacarle. Entonces ya cuando estamos en aceptación, pues ya finalmente tenemos una idea, un concepto ya más avanzado, genuino, y pues lo que se llama la sabiduría. Ya aprendí, ya le saqué jugo a esto, ya sé que lo puedo aplicar para determinada cosa. Entonces así, poniendo mi ejemplo, pues de muchas cosas que yo les he llegado a contar, yo pasé por estos procesos porque me dio negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Cuando estuve en mi anterior centro de trabajo, o sea, yo andaba como en la etapa de negación y de enojo, quizás, y en depresión porque recordaba cosas y pues no, como que no aceptaba o como que me dejaban en bucle, dando vueltas y vueltas y vueltas y la misma sensación y el recuerdo por ahí. Entonces, así fue hasta que me llegó la oportunidad de cubrir un breve interinato y me di cuenta que esta oportunidad a mí me permitió como dar borrón y cuenta nueva y más que nada me permitió pasar de la depresión a la aceptación. ¿Cómo? Pues aplicando, o sea, aplicando lo que yo había aprendido y de esa experiencia que yo me permitiera o que yo encontrara una vía por la cual poner en práctica y darle utilidad real a todo lo que me había pasado, porque estaba ahí como atorado, no se asimilaba, no se asimilaba. Entonces este interinato breve que cubrí, híjole, cómo me sirvió, y ahí fue donde me di cuenta de que todo lo que yo había pasado le di utilidad, y es cuando dices la palabra más sagrada de la que menos crees que vas a decir,
frente a una situación, los que me entenderán, de alto calibre, de la más difícil y pesada de todas. Dices gracias, esa es la palabra, gracias. De hecho, cuando me fui con el subdirector en turno, le dije primero que nada muchas gracias, le estreché fuertemente la mano, le dije que tanto lo bueno como lo malo que había pasado, pues bueno, son experiencias y que pues que nos íbamos con eso. Y yo sé que hace un año, porque también lo dije, se lo dije, si yo hubiera entrado directamente acá y no haber tenido la experiencia de un año previa del otro lugar, no, pues si en ese momento veían que me faltaba o alguna situación que me vieron, hace un año yo hubiera entrado perdido, o sea, con otro tipo de emociones de cómo yo estaba y sin saber manejar muchas de las situaciones que se viven con los alumnos, sobre todo a esa edad de lo que es educación básica en ese nivel secundario. Y bueno, pero ¿por qué se pudo dar todo este proceso tan padre? Porque yo me permití descansar. Lo que quiere decir, eh, el descanso también es parte del entrenamiento, es eso, que tú te des la oportunidad pues también de relajarte, a lo mejor de asimilar o no asimilar las cosas o de pensarlas, darte la oportunidad de pensarlas, de no pensarlas, de hacer cosas totalmente diferentes, tener hobbies, pasatiempos, metas y otro tipo de cosas que sepas hacer, para que pues no que te olvides, sino que le permitas a tu mente, a tu psique y a todo lo que esté involucrado, cuerpo, mente, alma, lo que sea, que esté ahí, le permitas que se asimile, que pase el tiempo, que le permitas trabajar y que no tenga las cosas saturadas o que no pueda tú mismo, te pones una traba porque no lo dejas avanzar, no lo dejas que naturalmente, como, así como comemos los alimentos y los arrojamos en desecho, eh, estás a cada rato interrumpiendo el proceso y hasta te estriñes porque estás preocupado, preocupada cada rato que te van a traicionar y cada rato viviendo el duelo y atorado en el recuerdo de siempre una y otra vez no queriendo soltar alguna situación o fallecimiento de alguien, o no poder perdonar o no querer perdonar cierta situación que crees que ese eres tú y que hasta como que te vanaglorias, presumes de que tú pasaste por eso y miren lo fuerte que soy y así. Entonces hay que dejarle rienda suelta a la naturalidad del proceso humano y natural de las cosas, así como el agua pasa de sólido a líquido o terrenos áridos de repente se hacen muy lluviosos y crece la flora y la fauna ahí y luego de repente se vuelven a secar, pues son procesos naturales que van a pasar a suceder. Y uno creo que debe tener plena confianza en el proceso. O sea, hay algo más sabio ahí llamado vida, y sabe por qué hace las cosas o te las pone. Entonces también otra de las cosas muy importantes es soltar el control. Dicen que da ansiedad o que te surgen trastornos porque quieres controlarlo todo. Y la ansiedad precisamente surge para que no tengas el control. Es como una sabia maestra que te dice qué es lo que está mal y tú debes de soltar el control, porque la ansiedad te indica eso, te pone en ese estado para que tú pues sueltes y ya no quieras todo manejarlo de cierta manera, sino dejar y respetar el proceso natural de las cosas. Las cosas van a ser lo que van a ser y se van a convertir en lo que se van a convertir con o sin nuestra intervención. Nosotros podemos dirigir, nosotros podemos mover las cosas de tal modo en el que nos espera un resultado o que queramos que se genere un resultado, pero finalmente la que va a administrar y va a mover los recursos y va a hacer o no caso de acuerdo a lo que estás
haciendo, respetando el proceso natural de las cosas, pues es la vida misma. Ahí sí no nos podemos realmente meter a fondo. No podemos pretender ser más sabios que eso. Y bueno, dicho esto, entonces leí de un místico hindú que cuando te dicen, ahora haz esto, haz lo otro, que te dan consejos así, tú te sientes cómodo y dices, bueno, pues es hacer algo, ¿no? Pero cuando ya alguien te dice, no hagas nada, uno se siente perdido, uno no, pues, es hacer nada, o sea, ¿cómo no voy a hacer si una situación está así y solamente yo puedo? O uno cree que debe uno de hacer algo, ¿no? Para que su situación y esa situación se dé o no se dé. Entonces esa parte de no intervenir, esa parte de que deja que las cosas pasen, se refiere a que uno se debe relajar, uno debe hacer lo mejor que uno puede, pero pues tampoco se trata de nada más estar de flojos y esperar que me caiga del cielo una bolsa de dinero, tiene dinero, pues no va a pasar, porque tiene uno que irse a las reglas y a las leyes de la naturaleza para que te lleguen. Porque tú pides un deseo, tú pretendes hacer algo, quieres tener tanto dinero en tu banco, pero para que llegue ese dinero en tu banco, tú tienes que hacer otras cosas. Tienes que invertir tiempo y energía en algo que te permita recibir eso como pago o como consecuencia de. Entonces, no nada más así de que visualizas un costal lleno de billetes que te caiga, así que estabas dormido y que te caiga de pronto desde arriba. Pues sería muy raro eso, sino que hay ciertas leyes o procesos que se tienen que respetar por lo cual te va a llegar ese dinero. Porque todos, leyendo esto de otro libro, leí que todo obedece a una ley o a una forma de hacer las cosas de la naturaleza. Es el mundo físico, entonces para que te llegue ese dinero, primero tuviste que haber pasado por otras cosas, tuviste que haber hablado con alguien, ese tuvo que haber contratado, o te tuvo que haber comprado un producto que tú tuviste que hacer o que intercambiaste, hubo una plática o tú hiciste un cuadro, le gustó, te lo compró, o tú ofreciste tus servicios en algún centro de trabajo y de esa manera pues vieron que pues, les interesaba pues tu intervención y ya pues decidieron llamarte o contactarte. Entonces tú ofreces un servicio, das tus clases, llevas todos tus papeles, te pones al frente de los grupos, llevas todo lo mejor posible, haces tu trabajo como docente y al final del día pues se te va a compensar por el servicio que proporcionaste. Y por eso, a eso me refiero yo, que todo obedece a una ley natural de cómo te van a llegar las cosas. Entonces hay medios físicos por los cuales se va manifestando, se va recorriendo. Entonces, dicho todo esto, hay cosas que uno no puede hacer nada. Hay momentos que te tienes que dar, donde tienes que estar callado en silencio, sin esperar nada a cambio quizás, simplemente siendo tú con la naturaleza, con el universo, y dejar que las cosas sucedan. Lo que quiero decir, como te puse de ejemplo, pues no se trata nada más de estar pasivos, como el ejemplo que te puse de que te va a caer un costal lleno de dinero, no, pues hay que poner acción. Aunque también pues es importante esa parte de descanso, esa parte de que dejes a tu cuerpo y a tu mente no esperar nada, que descansar, de dejar descansar a la mente de tanto desear, de tanto planear y simplemente relajarte. Aquí les voy a contar no un chiste, pero sí de esas metáforas, se le puede decir, de cómo podemos ilustrar mejor esto. Y me acuerdo que la historia va así, que resulta que un hombre de negocios muy activo se encuentra a una persona que está descansando en un árbol y ya le dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy aquí relajado. Y empieza a decir, ¿sobre un árbol o qué? No, pues estoy aquí en el árbol relajado. Dice, no, pues para que usted descanse, le empezó a
así ir a dar consejos, que primero tiene que trabajar, luego tiene que invertir, y luego pues ya les empezó a explicar el proceso. Y ahí el cuento dice pues que ya irritado porque pues lo veía sin hacer nada. Él creía que no tenía nada resuelto, pues no se le veía ninguna posesión y se veía muy humilde. Entonces, después de que lo escuchó decir todo, no, que luego pones un negocio y que luego vas a hacer esto y que luego vas a hacer la parte de la compraventa y que tienes que desvelar y que te haces esclavo de tu sueño y que nada más piensas en eso, nada más estás trabajando en eso. Entonces, al final, ya alterado y todo, pero el otro le respondió simplemente así recargado en el árbol y así dormitando, le dice, estoy descansando ahora. O sea, a eso se refiere, simplemente. Deja que las cosas sucedan, respeta los tiempos de descanso, los tiempos de duelo, los procesos, déjalos ser, negación, enojo, negociación, depresión, aceptación. Pasamos muy seguido por esto y debemos entender que son procesos naturales del alma y del aprendizaje mismo. Entonces no es que si yo suelto, no me preocupa o no me interesa de X resultado, claro que me interesa. Pero en este tipo de situaciones lo que quiere decir es simplemente deja que las cosas pues sucedan y así se den y ya tarde que temprano pues va a llegar la solución o así. Esto los teóricos y la gente de grandes ideas lo emplean muy bien, porque cuando, por ejemplo, estás pensando en una idea, una palabra que vas a decir, y estás así de se me va, se me va, se me va. Ay, tenía la palabra en la punta de la lengua y después se te fue el rollo, la onda, pero la tenía, y luego él te cambia el tema. A ver, platícame cómo te fue el fin de semana. Ah, no, pues esto, y otro, y luego me fui con mi novio, con mi novia, fuimos en café, y luego que hiciste, no, pues resulta que nos fuimos al coche, que apenas íbamos a salir del estacionamiento, y pues nos chocaron el coche, ¿te imaginas? Pues no, ¿qué le pasa a esa gente así? Ya se la puedes soltar hablando de cosas, anécdotas que le pasaron, y luego, ya después de cierto tiempo, esa persona cambia el tema y de repente luego le preguntan un giro de tuerca. A ver, ¿y qué me decías de esa palabra que se te fue? ¿Qué fue la palabra? Y de repente, y así sale en automático. Ah, pues era esta. O hoy, ¿cómo fue que, si me ocurrió, cómo fue que la logré recordar si antes, hace un momento no podía? Entonces, así ese es un ejemplo muy claro de lo que sucede cuando sueltas el control, te relajas y digas que las cosas siguen su curso y su fluidez. Las cosas simplemente pues se dan y llegan a ti sin esfuerzo alguno. Así, regresando al ejemplo que les quería dar, así pasa con las grandes ideas. Muchos científicos o gente que se dedica a las grandes ideas, a las grandes cosas, esos grandes conceptos y esas grandes teorías o inventos, eh, pues llegaron como resultado de precisamente estar relajados, vivir el proceso, descansar, no pensar en nada, si eso se puede decir que es posible, y dejar que las cosas fluyan y sucedan. O sea, si estás, por ejemplo, si eres deportista y crees que tienes que estar eh, constantemente entrenando y entrenando y no descansar porque ya tienes una pelea, una competición dentro de unos 2, 3 meses y eres boxeador. Entonces, pues, y luego crees que tienes que matarte en el gimnasio, pues no, porque los ligamentos se te pueden romper, puedes llegar muy fatigado a la pelea
y puede llegar muy seco. Muy seco se refiere a que llega ya agotado, ya no te salen las energías del cuerpo por más que le das y le das y le das. Entonces, todo entrenador sabe, todo deportista de élite, a los que entrenen, saben que tiene que haber un descanso porque el cuerpo es una máquina y también la mente pues se satura y se quema, o sea, si uno no tiene el cuidado y la mesura, todo en exceso finalmente hace daño. Entonces entonces si le das la oportunidad al cuerpo de descansar, va a formar nuevas fibras musculares, le vas a dar tiempo de asimilar y de absorber todo el entrenamiento que le metiste, le vas a dar la oportunidad y la chance de ir creciendo los músculos, de ir asimilando todo el entrenamiento o el estrés que le metiste para que crezca más el músculo y se haga más resistente por ese shock que le metiste en el entrenamiento. Si dejas descansar a la mente, va a llegar más fresca con nuevas ideas. Si te vas de vacaciones y te relajas, vas a llegar mucho más completo de vuelta al trabajo cuando te toque trabajar. Si te vas a disfrutar un momento de la naturaleza y te conectas con la naturaleza, es una forma muy poderosa de conectarse con el creador. Y si estás bajo mucha presión en un trabajo muy difícil y estresante, vas a llegar con energías bien renovadas, como si acabaras de nacer otra vez y empezar de nuevo y nuevas ideas, vas a llegar contra nuevas ideas con otra mente, con otro cuerpo, un espíritu más renovado. Entonces, esta frase que dice que descansar también es parte del entrenamiento se refiere a eso, que dejes fluir el proceso natural de las cosas, que darte cuenta que no todo es trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y que hay momentos de reposo y asimilación que necesitas para que tanto las ideas como el trabajo, como tu aguante muscular, tu estado anímico en general, tu sangre y todo lo que es tu cuerpo, tu mente y todo lo demás que ocupamos para movernos en este mundo, tenga su mantenimiento, tenga su crecimiento y la asimilación de lo nuevo que le vamos metiendo. Porque si esto se ve mucho en los exámenes y no me dejan admitir que se machetea y se machetea todo creyendo que debe de estar estudiando cada rato y estás estudie y estudie y estudie y de repente se te va una respuesta que sabías que te la sabías y ahí te estás castigando y machacando y machacando. ¿Cómo es posible que se me olvidó? No, no se te olvidó. Lo que pasa es que traes la mente saturada y estás cansado. Y entonces, pues, debes de descansar para que toda esa información que le acabas de meter a tu cerebro se asimile. Y lo que debe hacer uno llegar al examen es que uno le da duro, aprendiendo y estudiando fuerte, y debe haber un momento de descanso para que la mente esté relajada y las ideas vengan y fluyan mucho más rápido. De hecho, en un examen puede llegar totalmente relajado, puede llegar preocupado. Sé que es muy difícil de hacer eso. Algunos dirán que es hasta imposible y sí lo entiendo perfectamente. Pero bueno, son tips y estrategias que les estoy pasando para ilustrarles con ejemplos cómo es esto de este tema, qué significa eso de el descanso, también es parte del entrenamiento. Bueno, espero que haya quedado claro, que se haya entendido. Y si no, pues ahí ya tienen sus dudas, preguntas y comentarios. Nos vemos ahora sí en el próximo episodio número 2, temporada 2. Saber qué nuevas buenas tenemos de contar de lo que es la docencia, de lo que son las vivencias y lo que es la vida misma, porque finalmente lo que escuchen aquí lo van a poder aplicar en otras áreas de su vida. Esto es la vida misma, es docencia, pues es contacto humano, pues sí, todo lo que tiene que ver con materia prima humana y pues es algo que aplica para todos. Que esté bien, excelente inicio de año nuevo 2024 y muchísimo éxito para todos. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado.
Hasta el siguiente.